En continuidad con el desarrollo de las clases anteriores que fuimos desarrollando sobre las transacciones internacionales, una de las aristas que es importante ver dentro del mercado financiero se debe al mercado cambiario. ¿Por qué la importancia de este mercado? Debido a que el crecimiento de los negocios internacionales en las últimas décadas fue bastante creciente debido a las integraciones de mercado, globalización, interconexión tecnológica, entre otros aspectos, lo cual hizo que el mercado internacional tuviera un dinamismo bastante desarrollado en lo que va de esta parte del tiempo. Entonces, ¿quiénes interactúan ahí? Y prácticamente interactúan las corporaciones multinacionales, quienes deben entender los mercados financieros internacionales con que deben interactuar y las reglas que eso implica. Por lo tanto, tiene que ver la forma de facilitar sus transacciones comerciales internacionales. Y allí entra a actuar lo que es el mercado bancario con los distintos instrumentos que estos pueden brindar. Entonces, en base a esta introducción, pues nos enmarcamos a conocer lo que es el mercado de divisas. Como parte del conocimiento, podemos mostrar que el mercado de divisas lo que hace es permitir el intercambio entre monedas de extranjera de un país a otro. ¿Quiénes operan ahí? Pues los principales bancos comerciales que atienden el mercado internacional, donde ellos mantienen una cierta cantidad de divisas para sus operaciones para poder satisfacer las necesidades que tienen sus clientes, que pueden ser personas físicas, jurídicas, ya sean estas nacionales, internacionales, y si son personas jurídicas, las multinacionales. Entonces el mercado de divisas permite darle el precio a la moneda, que es el tipo de cambio. Este tipo de cambio es el valor al cual se le asigna dentro del mercado de divisas cuánto valdría o equivaldría en este mercado el intercambio entre dos monedas en, en particular. Entonces, ahí podemos tener un mercado que puede ser el mercado paraguayo, y en este mercado de Paraguay se usa guaraní. Y otro mercado que puede ser el mercado estadounidense, donde el uso de moneda es el dólar. Entonces, la paridad que se tiene para el intercambio, a modo de poder decir cuál es la conversión que se debe hacer en el mercado de divisas para poder adquirir bienes de Estados Unidos y traerlo a Paraguay, se conoce como el tipo de cambio, el valor que se maneja en el mercado cambiario. Entonces este mercado cambiario básicamente define eso, el tipo de cambio. Y para que una moneda se cambie por otra, se tiene que hacer esa evaluación a una tasa a la que la moneda se tiene que cambiar por otra, y ese tipo de cambio define el intercambio al cual se va a llevar. ¿Cómo se define ese tipo de cambio del que estamos hablando? El mercado cambiario es un mercado de libre mercado, es un libre mercado. ¿Por qué? Porque hay muchos oferentes, hay muchos demandantes,
y no hay información asimétrica. Entonces tenemos una cantidad de oferta, una cantidad de demanda, la cantidad de divisas que hay en el mercado y el tipo de cambio. De acuerdo a cómo el mercado precise obtener una divisa o una moneda en particular, hay una variación ya sea de la demanda, si es que hay mucha necesidad de divisas, puede ser dólares, y esto va a hacer que el tipo de cambio suba manteniendo todo lo demás constante. Entonces, manteniendo la cantidad, hay una escasez de divisas en el mercado, por decirlo paraguayo, y eso hace que el tipo de cambio se aprecie a una cantidad determinada. Y esta mitigación del efecto del tipo de cambio depende, como lo vimos en la clase anterior, cómo el Estado lo tiene administrado, si es un tipo de cambio fijo, tipo de cambio flotante, a modo de poder hacer frente a los shocks, porque el cambio del tipo de cambio es un shock externo, por lo cual la política monetaria tiene que administrar los cambios que se pueda dar en ese sentido. Entonces, para que una moneda se cambie por otra, dijimos que tiene que tener un tipo de cambio, y para que tenga un tipo de cambio tiene que estar en el mercado de divisas. Y allí esa moneda internacional se convierte en divisa. Cuando una moneda internacional es una divisa, una moneda extranjera es una divisa, cuando es convertible en otra moneda. Es decir, es aceptado en el mercado de divisas. Toda moneda extranjera que no esté aceptada en el mercado de divisas, por ende no es una divisa, es solamente una moneda extranjera. Hagamos un poco de recuento de cómo fue evolucionando el mercado cambiario. Vamos a hacer un poco de recapitulación. En las clases anteriores nosotros observamos cómo se fueron configurando el mercado financiero internacional, y entre ellos está el mercado de divisas. Entonces, el régimen que se usaba para el cambio de monedas era en su momento el patrón oro, que ya lo sabemos cómo funciona, o mejor dicho, cómo funcionaba, que lo vimos en nuestras sesiones anteriores, y por qué se fijaron de esa forma el proceso de utilización del metal. Luego se pasó a los acuerdos de tipo de cambio fijo, que es el acuerdo Bretton Woods, tipo de cambio fijo, que fue otro proceso al cual evolucionó el sistema monetario y también el sistema bancario. A partir de ahí se pasó a un régimen de flotación cuando se vio que esto ya no era sostenible debido a la evolución que tuvo los mercados internacionales. Régimen de flotación, que es básicamente lo que hoy está vigente tanto en nuestro país como en el resto del mundo, excepto en algunas economías muy específicas, ¿no? A partir de ahí entonces las transacciones cambiarias se fueron adecuando a lo que es el mercado de divisas como lo estamos viendo nosotros, el libre mercado, donde las fuerzas de oferta y demanda actúan libremente para poder determinar el valor del tipo de cambio. Entonces, cuando uno ve el tipo de cambio en las noticias o en los reportes para todos los casos de Paraguay y sus vecinos y otros países, se da por estas fuerzas de mercado. A partir de ahí tenemos algunos elementos que interactúan en el mercado de divisas.
A modo de conocer algunas definiciones sobre estos elementos, tenemos por ejemplo el mercado spot, mercado de divisas spot. Este mercado básicamente es el más común de las transacciones cambiarias, donde el cambio de divisas se hace inmediatamente y por eso se llaman tipo de cambio spot. Entonces el mercado en el que ocurre estas transacciones, uno se va, demanda la divisa, se oferta y se cierra al precio determinado en el mercado. En este tipo de mercado spot, que generalmente se pueden dar operaciones pequeñas y operaciones relevantes, donde existen participantes importantes quienes manejan el stock de divisas en el mercado. Y esto básicamente son, por ejemplo, la JP Morgan, el Deutsche Bank de Alemania, el Citibank de Estados Unidos, quienes son los principales actores de movimiento de divisas por su alcance internacional y por la cantidad de stock de divisas que poseen en sus transacciones. También existen otros actores como los bancos de Londres, Nueva York, Tokio, que básicamente son los centros cambiarios, debido a la cantidad de transacciones que se hacen principalmente en su bolsa de valores. Entonces muchas transacciones cambiarias ocurren, por ejemplo, fuera de esos centros, en bancos de toda la ciudad, de los países, etcétera. Pero el principal centro en el cual se determina el valor del tipo de cambio se dan debido a las acciones que toman estos actores. Como estos bancos operan con gran cantidad de movimientos comerciales, según el proceso de compra-venta de divisas, el tipo de cambio puede tener escasez o exceso, exceso de demanda, escasez de oferta o viceversa. Supongamos que en el banco 1 existe una escasez de oferta, es decir, se demanda gran cantidad de dólares, por lo tanto se va quedando sin dólares en el mercado, pero existe otro actor que no tiene tantas demandas en sus operaciones y tiene un exceso de oferta. ¿Qué quiere decir eso? Que la oferta está en esta manera. Esta es la oferta, esta es la demanda. ¿Qué puede hacer el banco 2 y el banco 1? El banco 1 lo que generalmente realiza es que pide un préstamo de corto plazo de divisas al banco 2 y este le otorga el préstamo a modo de que él pueda satisfacer su demanda de dólares y este banco pueda solucionar su exceso de oferta de dólares. Y esto ocurre hasta el punto en que se equilibran nuevamente estas cantidades de divisas en cada banco. Como estos bancos son, por ejemplo, la JP Morgan o el Citibank, son actores muy importantes. Por lo tanto, ellos pueden tener una incidencia importante en el mercado de divisas. A este proceso de préstamo entre bancos le llaman mercado interbancario. Entonces, dentro del mercado spot está el mercado minorista, que puede ser las compras que nosotros hacemos en cualquier lugar. Luego está el mercado mayorista, donde las empresas hacen transacciones de mucha cuantía. Y posteriormente está el mercado interbancario, donde los bancos se
prestan divisas a modo de cubrir sus desequilibrios de mercados transitorios. Eso no necesariamente tiene que ser algo continuo. En el mercado spot, básicamente, las transacciones internacionales no requieren un intercambio de divisas, sino admiten una transacción de compensación, es decir, no necesariamente tiene que haber pago de divisas atendiendo los movimientos electrónicos que se pueden dar o las compensaciones entre bancos. Por lo tanto, a veces ni siquiera se precisa el efectivo en sí, pero sí se precisa hacer órdenes de pago. Entonces, al momento de hacer una transacción entre Paraguay y Estados Unidos, lo que sucede es que el estadounidense no está dispuesto a recibir guaraníes y el paraguayo no tiene como para pagar en dólares. Por lo tanto, acude al mercado de divisas y hace esa adquisición, y eso hoy día ya se hace en forma automática. Entonces, el que adquiere, el que importa el bien, ni siquiera se da cuenta de esa conversión, más que le informa a su banco. Y el que recibe, el exportador, también recibe en la moneda que precisa. Los mercados de divisas por lo general operan 24 horas debido a los cambios horarios que hay en cada tipo de mercado. Los mercados asiáticos tienen 12 horas de diferencia, por lo tanto, cuando aquí está terminando la jornada, ya se está abriendo. Y igual se tienen que hacer transacciones de pago, de cancelaciones, de cobertura, de atención a instrumentos, como lo estábamos viendo en clases anteriores. El otro punto que se tiene que observar en el mercado de divisas es la liquidez del mercado spot. La liquidez del mercado spot. Siempre recordando que el mercado spot es un mercado de corto plazo, de inmediato. Como el mercado de spot, cada divisa describe el término de liquidez y básicamente refleja el nivel de actividad que se tiene en intercambio. Entonces, cuanto más compradores y vendedores hacen una transacción, el mercado va teniendo mayor circulación. Entonces, los mercados spot de divisas tienen mucho movimiento, ya sea euro, libra, dólares, yen, precisan hacer frente y responder a la demanda que existe en ese mercado al momento de transacción. Entonces, la liquidez de una divisa afecta la facilidad en que las corporaciones pueden obtener la moneda y también para poder venderla. ¿Qué significa eso? Que si por algún motivo una empresa en particular adquiere dólares y precisa cambiar en reales, en el mercado de divisas, aquí en el mercado de divisas, no debería de tener inconveniente de ir a ofertar dólares para poder adquirir reales. Sin tener que generar un costo adicional más que el tipo de cambio mismo. Si eso no fuera así, el mercado de divisas o el mercado spot no tendría la característica de liquidez. Algunos atributos de los bancos que realizan las transacciones, atributos de bancos que realizan las transacciones de tipo de cambio. Transacciones cambiarias. ¿Qué tienen que tener estas entidades que realizan las transacciones de tipo de cambio? Y básicamente tienen que tener una cotización competitiva,
Es decir, tiene que poder responder a las demandas de mercado de cierta cantidad. Las relaciones especiales con los bancos, es decir, tiene que estar vinculado al mercado interbancario. Debe poder solucionar en caso de que no tenga suficiente cantidad de dólares para poder responder a la demanda que genera su mercado o sus clientes. Y la velocidad de ejecución en cuanto a eficiencia con que maneja el pedido. Es decir, si yo le pido cierta cantidad de dólares, no debe tardar demasiado para darme una respuesta. Y obviamente tiene que tener una asesoría sobre las condiciones actuales del mercado, es decir, debe conocer qué tipo de dólares o cuáles son los inconvenientes que genera en su mercado de origen una divisa. Y debe tener la capacidad de hacer pronósticos. Este último punto es primordial atendiendo la posición que puede asumir una entidad bancaria. Puede que a la entidad bancaria se le ofrezca pesos argentinos y debe poder predecir cuál es la tendencia de esos pesos para no quedarse con la devaluación de esa moneda por más que tenga que cambiarla. Entonces va a poder recibirla, pero a su vez cambiarla en manera ágil. Otro punto que forma parte del mercado de divisas es las cotizaciones cambiarias. ¿Qué incluye o a qué nos referimos con las cotizaciones bancarias? Existe una interacción en el mercado de spot entre los bancos. En cualquier momento el tipo de cambio entre divisas tendría que reflejar el comportamiento del mercado. Por lo tanto, los bancos deben poder asumir o tener esa información a modo de proveer los servicios en el mercado cambiario. Entonces, si por algún motivo existe un shock o una discrepancia grande entre los clientes y otros bancos debido a que se supone que uno pide un tipo de cambio y el otro solamente acepta un tipo de cambio, significa que o la moneda no está reconocida como divisa, o el que está operando no es un operador que reúna las condiciones para poder hacerlo. Entonces, las cotizaciones cambiarias básicamente, como lo dijimos anteriormente, funcionan en forma automática, sin que nadie tenga que intervenir y hacer correcciones al mercado, excepto cuando existe una intervención del Banco Central, que es la autoridad monetaria. Dentro de estas cotizaciones cambiarias está lo que se conoce como el diferencial de los bancos entre los tipos de compra y venta. El diferencial de bancos entre tipos de compra y venta. Si bien por lo general en las cotizaciones del mercado minorista se ve las referencias de compra, venta, y eso ocurre debido a que los intermediarios cambiarios generan una diferencia entre la oferta y la demanda. Entonces los bancos comerciales cobran una cuota por realizar las transacciones. Entonces en todo momento la cotización de compra del banco, que es la demanda de una divisa, va a ser menor a la cotización de venta. Y ese diferencial entre compra y venta básicamente le da una ganancia o un spread al intermediario cambiario. ¿Cómo está determinado ese spread o ese diferencial en el mercado de divisas? Como básicamente el proceso de
compra-venta está dado por la cantidad y la cantidad ofertada y la cantidad demandada, el nivel en el cual se va a determinar los precios está dado por la cantidad de dólares en el cual, o de divisas que se está ofertando, y el precio al cual el banco tasa o cobra en libras esa misma moneda. Vamos a ver un ejemplo sobre lo que estamos observando aquí. Vamos a suponer que se quiere vender, o decir, usted tiene $1000, y usted desea cambiar por otra moneda que podría ser libras. Entonces, la cantidad que usted quiere cambiar, lo único que se debe determinar aquí es el valor o el tipo de cambio de dólares por libra, que podemos suponer que es de 1,6 dólares por libra. Entonces, aplicando esto, lo que vamos a hacer es la cantidad de dólares que quiero cambiar, que es 1000, de dólares que quiero cambiar por 1000, dividido 1,6. Y esto va a ser igual a 6.25 libras. Ahora bien, si nuevamente yo quiero cambiar esto 6.25 a libras, ahora lo que voy a hacer es comprar dólares, como quiero cambiar de libras a dólares. Entonces, aquí se hace un proceso inverso. Voy a tomar los 625 libras por el tipo de cambio, que va a ser diferente a lo que es el tipo de cambio de compra, el tipo de cambio de venta. El tipo de cambio de compra, vamos a ponerlo aquí, va a ser de 1,52 la vamos a poner. Entonces, este mismo valor del tipo de cambio voy a multiplicar por 1,52, y esto me da como resultado 950. Es decir, yo tenía $1000, hacer la triangulación, perdí 0,5. Y esto es debido a que hay un diferencial entre el tipo de cambio de venta y el tipo de cambio de compra. Ese diferencial se le conoce como split cambiario. Si nosotros queremos calcular cuánto es el diferencial entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta, aquí voy a tener tipo de cambio de venta, voy a poner como D, y el tipo de cambio de compra como O. Ya hemos dicho que el tipo de cambio de venta es de 1,6, esto es igual a 1,6, y el tipo de cambio de compra es de 1.52. Y yo necesito saber cuál es el diferencial entre estos dos en términos porcentuales. Para poder hacer ese cálculo voy a aplicar esta función, que es básicamente el tipo de cambio venta menos tipo de cambio compra dividido el tipo de cambio venta. Y si yo aplico esta fórmula, donde va a ser 1,6 menos 1.52 dividido 1,6, eso me va a dar como resultado un 0,05. Vamos a poner acá 0,05. Si eso multiplico por 100, va a ser igual a 5%. Es decir, que hay un diferencial de 5% o 5 puntos porcentuales entre el tipo de cambio de venta y el tipo de cambio de compra, lo cual sería el diferencial que tiene las casas de
de divisas en todas las operaciones que hacen. ¿Por qué se da este factor o qué afecta a este diferencial? Y se puede determinar que hay un costo de orden, costo de existencia, competencia, volumen, riesgo cambiario. El costo de orden básicamente sería la tramitación el costo de tener o conseguir la divisa. El costo de existencia sería el costo de mantener el inventario de divisa, es decir, tener disponible ahí en caso de que me pidan. Y la competencia sería los distintos movimientos que hay en el mercado de divisas, ya sea en mercado local o internacional. El volumen, la cantidad de divisa que lo hace líquida, puede ser que tenga menos probabilidades de experimentar un cambio entre ese precio. A medida que hay más volumen, pues hay menos diferencial entre lo que es ese split que estamos mencionando. Y el riesgo cambiario, en que en cualquier momento puede cambiar o puede modificarse el valor de la divisa. Otro aspecto, otra definición que tenemos que observar en el mercado de divisas es la interpretación de las cotizaciones cambiarias. ¿Cómo se genera esto? Entonces, generalmente en el Wall Street se dan las cotizaciones del mercado de divisas y en el mercado de capitales, es decir, en su bolsa de valores, es donde se dan los principales niveles de oferta y demanda en sus mercados. Entonces, cuando una empresa o un agente financiero desea adquirir o desea generar una cotización desde una moneda a otra, esta puede ser una cotización directa o una cotización indirecta. Entonces, las cotizaciones donde el valor de una moneda extranjera, por ejemplo dólares, cambia a guaraníes, y toda vez que el que inicia la operación es estadounidense, le van a llamar cotización directa. Vamos a poner acá cotización directa, y la otra pues es la cotización indirecta. Habíamos dicho que cuando un estadounidense desea hacer una transacción en otra moneda, esa cotización de dólares a guaraníes, por decirlo así, le llaman cotización directa. Sin embargo, si se va a hacer, estamos diciendo el originario siempre de Estados Unidos. Este originario de Estados Unidos desea hacer primero de guaraníes a dólares, ahí le llaman cotización indirecta. Es decir, cuando cobra sus divisas aquí en Paraguay y tiene que pasarlo a dólares, por ejemplo. Entonces la pregunta va a ser: ¿cuántos dólares necesito para comprar un guaraní? Y ahí es una cotización indirecta. Y ¿cuántos guaraníes necesito para comprar un dólar? Es cotización directa. Si vemos un ejemplo de lo que estamos mencionando, supongamos que el tipo de cambio guaraníes dólares es de 7.400. Una cotización directa sería comprar un dólar, que va a equivaler a 7.400. Eso es una cotización directa. Sin embargo, si yo voy a comprar con un guaraní un dólar, yo necesito guaraníes equivalente a un dólar, que va a ser un dólar dividido 7.400. Entonces esta cotización de dólares a guaraníes va a ser así:
va a ser igual a 1 dividido 7400, que va a ser alrededor de 0,0000135 dólares, ni un centavo, ¿no? Eso es cuando se hace en términos indirectos. Aquí podemos ver algunos ejemplos más sobre cotización directa e indirecta. Tenemos dólares canadienses, que al comienzo, cotización directa al comienzo del semestre es 0,66, cotización indirecta al comienzo del semestre 1,51, y así sucesivamente. Las distintas conversiones que se pueden dar tanto en directa e indirecta. Luego existen algunas formas de determinar también el tipo de cambio, que se lo conoce como el tipo de cambio cruzado, donde básicamente todas las tablas de cotizaciones cambiarias expresan las divisas con relación a otra, pero en algunos casos un tipo de cambio no puede que no esté en el mercado. Por ejemplo, una empresa quiere comprar de guaraníes a yenes y no se tiene, o yuan chino, no se tiene operaciones con China de forma directa. Entonces se debe hacer primero una cotización con el dólar y luego del dólar llevar al yuan. Ese tipo de operaciones se les llama tipo de cambio cruzado, y lo que se desea hacer es poder estimar la relación que hay entre dos monedas cuya relación comercial no es muy constante, y porque de esa manera se refleja el monto que una divisa va a reflejar en la otra. Entonces los tipos de cambio cruzados pueden ayudar a determinar fácilmente el valor del tipo de cambio entre dos monedas que no tienen una relación directa comercial. Ok. Dentro del mercado de divisas existen instrumentos. Estamos hablando todo lo que estamos hablando anteriormente es el tipo de cambio spot, pero también existen los mercados forward, futuros y opciones. Estos tipos de mercados también hacen operaciones de divisas, pero no de inmediato. Entonces tenemos los mercados forward, donde están los contratos de forward, donde además del mercado de spot está el mercado de forward de divisas, donde las multinacionales básicamente utilizan este tipo de contrato a modo de poder de alguna manera administrar el riesgo cambiario. Entonces un contrato forward básicamente especifica el monto de una divisa que tiene que comprar o vender cierta entidad en algún momento futuro a un tipo de cambio determinado. Entonces los bancos comerciales lo que hacen para las corporaciones es que quieren tener un contrato forward, le prepara ese contrato, y por lo común recurren al mercado para protegerse de pagos futuros. Es decir, tienen que hacer un pago, ya compra por adelantado el dólar a una cierta cantidad a través de un contrato forward, y de esta manera básicamente no tienen que preocuparse de las fluctuaciones del tipo de cambio, porque este tipo de contrato le protege de las variaciones que le puedan afectar negativamente en sus operaciones futuras, más que nada. Y esas fluctuaciones se dan en los mercados spot. Este tipo de contrato básicamente tiene también un grado de liquidez. Entonces los mercados forward son muy líquidos porque las corporaciones toman una posición para cubrir sus pagos futuros, y esto lo pueden cambiar en cualquier momento dentro del plazo del contrato. El otro tipo de contrato que aquí lo estamos viendo también es los contratos futuros.
Los contratos futuros es muy similar a los contratos forward, pero aquí lo que se opera en el mercado cambiario, a diferencia del forward, es que el contrato futuro vende o es para la banca comercial. Entonces un contrato futuro de divisa especifica el volumen de la divisa que se va a cambiar, la fecha que se establece, y las entidades multinacionales que se dedican al comercio recurren a este tipo de contratos de divisas para cubrirse contra posiciones de variación en el tipo de cambio a plazos un poco más prolongados. Entonces lo que hacen es, ya hacen una adquisición de tipo de cambio, compran divisas, a un tipo de cambio fijo, o mejor dicho, a un tipo de cambio determinado hoy, voy a abreviar esto. Supongamos que se compra hoy, pero para usarlo dentro de 3 meses, a 7.480. Suponiendo que el tipo de cambio iba a estar más alto que 7.480, su tipo de cambio futuro está en este nivel, 7.480. Si el tipo de cambio está por encima de ese nivel, él se cubre de eso, si tiene que hacer algún pago a una importación, etcétera. Eso es el mercado futuro. Si está por debajo, si el tipo de cambio tuvo una reducción así, lo que hace es pierde la prima, o nuevamente lo tiene que adquirir. Por eso depende de las fluctuaciones que pueden tener el mercado de divisas. Se puede utilizar los forward, los contratos futuros o los contratos de opciones. Los contratos de opciones también es un tipo de cambio, pero un contrato de tipo de cambio a futuro, pero en vez de exigir que debe ejecutar, es una opción, así como su nombre lo dice. Contrato de opciones. Se convierte en una opción de si lo ejecuta o no. Eso va a depender de cómo esté su posición. Si el tipo de cambio que él tiene está por encima, tiene la opción de ejecutar. Si está por debajo, tiene la opción de no ejecutar. Todos estos procesos está vinculado con el mercado de dinero internacional, de acuerdo a la oferta y la demanda debido a las transacciones que se tienen. Siempre el mercado de divisas fue desarrollado por las operaciones de consumo, importación, exportación de los distintos tipos de países. Está vinculado a las tasas de interés a través de los mercados de dinero entre las divisas, y obviamente eso vincula también a lo que es la inflación de cada país. Es por ello que si el tipo de cambio varía, también varía la tasa de inflación. Y como está vinculado a la tasa de inflación y los tipos de interés internacional, también está vinculado al mercado de crédito internacional. Entonces tenemos los créditos en dólares, los eurodólares, los eurocréditos, y anteriormente se tenía el tipo de cambio vinculado a la tasa de interés, que es la tasa de interés LIBOR. Hoy día está la tasa de interés SOFR, que son la forma en que las multilaterales evalúan el costo del dinero a través del tiempo, y se tiene que decir que estas multilaterales generalmente hacen operaciones de largo plazo. Pero también están las operaciones de capitales de los mercados de capitales, Nueva York, Hong Kong, Tokio, quienes hacen operaciones de gran magnitud para poder mover todo el capital que allí los inversionistas incurren y atender las demandas de divisas. Entonces, resumiendo, básicamente el mercado de divisas
es el lugar donde se determina el tipo de cambio o el valor que va a tener una moneda respecto a otra, denominada divisas. Cuando una moneda es divisa, cuando está cotizada en el mercado de divisas y es cambiable por otra moneda. Este tipo de cambio es determinado por el libre mercado. Es determinado por el libre mercado a través de la oferta y la demanda. ¿Cómo se inició la historia del mercado cambiario? Pues a través del patrón oro, se fue a través del tipo de cambio fijo y a lo que se conoce como el régimen de flotación. Dentro de lo que es el mercado de divisas existen distintos tipos de mercados, entre ellos está el mercado de spot, ahí operan los minoristas, los mayoristas y el mercado interbancario. Y dentro de lo que es el mercado de spot se tiene que determinar la liquidez del mercado de spot, que es básicamente la facilidad que se tiene para cambiar de una moneda a otra en ese mercado, ya sea en un país en particular. Y en este mercado de spot hay un diferencial entre el que es el tipo de cambio de compra y de venta, que es el spread, el tipo de cambio donde hay una cotización compra y una cotización venta, y básicamente eso es determinado por la cantidad de operación que se va a hacer y el tipo de cambio, que afecta obviamente al valor de cambio, ya sea en una posición compradora o en una posición vendedora. Y para poder hallar el diferencial entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta, lo que se hace es hallar una variación entre los dos tipos de cambio y se observa cuál es el diferencial que se tiene como spread el operador cambiario. Dentro de esas operaciones de compra y venta, las cotizaciones se tienen que interpretar como cotización directa o indirecta, donde si yo estoy en Estados Unidos y quiero comprar de dólares a guaraníes, se le conoce como cotización directa. Y si quiero, estando en Estados Unidos, quiero pasar de guaraníes a dólares, voy a llevar, por ejemplo, mi dividendo a Estados Unidos, es una cotización indirecta. También existen otros mercados, aparte del spot, que es el mercado de forward, futuros y opciones, que básicamente se presenta como opciones de manejo de riesgo cambiario para que los operadores, tanto bancos como empresas, puedan mitigar el riesgo de cambio o las variaciones de las variables macroeconómicas internacionales y de mercado del país en el cual va a operar. Todos estos instrumentos básicamente sirven para administrar la liquidez, el riesgo y la cantidad de oferta y demanda del mercado de divisas, de la oferta que hay en este tipo de mercado. Y obviamente está relacionado con la tasa de interés, la inflación, debido a que el tipo de cambio se relaciona con esas variables agregadas. Bueno, de esa manera entonces tenemos una visión global de lo que es el mercado de divisas y cómo funciona desde el punto de vista internacional.